Apreciados estudiantes, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. En este momento vamos a hablar de tres temas específicos: reglas, políticas y estrategias. Vamos a explicar cada uno de ellos para que nos quede claro cómo contribuyen al logro de los objetivos de la empresa. Estos tres temas o estos tres conceptos son muy importantes para la etapa de planeación, sobre todo para la etapa de planeación estratégica. Entonces vamos a hablar de reglas. ¿Qué son las reglas? Las reglas son unas normas, establecen cuál debe ser el comportamiento de las personas, qué es lo que hay que hacer ante determinadas situaciones. Las reglas lo que nos dice es cómo se debe realizar el trabajo, cuáles son unos lineamientos en el comportamiento de las personas y en la ejecución de los procesos. Son de estricto cumplimiento. Contribuyen al logro de los objetivos de la empresa, porque para poder lograr los objetivos hay que hacer unas tareas, hay que desarrollar unos procesos, hay que comportarse de cierta manera, y las reglas lo que establecen es eso: cómo debemos hacer el trabajo, cómo debemos comportarnos, cómo debemos desarrollar los procesos y qué decisiones hay que tomar ante determinadas situaciones. Esas decisiones deben ser de estricto cumplimiento, por eso se llaman reglas. Pueden cambiar frecuentemente por variaciones en las condiciones del mercado. Una cosa son las reglas de atención al cliente en el punto de venta, y otra cosa son las reglas de atención al cliente con plataformas en línea, cuando hay un cambio en la legislación, cuando hay decisiones de los clientes u otros públicos de interés. Entonces hay que cambiar las reglas porque los proveedores cambiaron, porque el acceso a los proveedores ahora es diferente, porque se necesitan nuevas materias primas, en fin. Hay muchas variables por las que pueden cambiar las reglas, pero hora y punto que cambia una regla, en ese momento debe empezar a cumplirse, y repito, son de estricto cumplimiento. Por lo general están escritas en los manuales de procesos, porque precisamente determinan cómo se deben realizar los procesos, cómo se deben realizar las operaciones, cómo debemos comportarnos. Por eso también están en los códigos de conducta y en el reglamento interno de trabajo. Dependen de una documentación para su ejecución, es decir, ningún jefe puede decir voy a aplicar esta regla si no la soporta en qué documento, en qué manual, en qué código, en qué documento específicamente está contenida esa regla. No dependen de la discrecionalidad de la persona que la aplica, es decir, el jefe o la persona que debe aplicar la regla no puede decidir si la aplica o no, debe aplicarla, por eso se llama una regla. Cuando hablamos de discrecionalidad en gerencia, no nos referimos a guardar el secreto. Discrecionalidad en gerencia es la capacidad que tiene una persona para decidir sobre algo. Entonces yo no tengo discrecionalidad sobre las reglas, es decir, debo ejecutarlas, debo aplicarlas y punto, no hay más. Y pues eso nos lleva al último punto, como ya lo habíamos dicho, que son de estricto o de obligatorio cumplimiento. Hay varios tipos de reglas. Está el reglamento interno de trabajo, que define cómo se deben comportar las personas, a qué horas hay que llegar, a qué horas hay que salir, en fin, cosas como esas. El reglamento de ventas, que tiene que ver con los precios, tiene que ver con el comportamiento, los tiempos de entrega, bueno, en fin, de los vendedores. Reglamento del área financiera, cómo hay que manejar la contabilidad, cómo se deben hacer los reportes, cómo se debe en este caso manejar el dinero. Reglamento de producción, cómo hay que planear los turnos en el área de producción, cuáles son las materias primas que se deben usar, cuál debe ser el proceso o las reglas para el manejo de esa materia prima, en fin, lo que tiene que ver todo con producción. Reglamento de gestión ambiental, cómo deben gestionarse los desechos, cómo hay que manejar el tema del consumo de la energía, del consumo del agua. Reglamento de seguridad industrial, entonces cómo debe estar organizado el puesto de trabajo, cuáles son las normas de seguridad, los elementos y los implementos que deben usar los trabajadores cuando estén desarrollando su función. Código de conducta, cómo hay que comportarse ante determinadas situaciones, no hay que aceptar sobornos, en fin, y anticorrupción. Entonces esos serían los tipos de reglas.
diferente a una política empresarial. Una política también establece unos lineamientos de qué decisiones hay que tomar frente a determinadas situaciones, también contribuye al logro de los objetivos, también están escritas en los manuales de procedimientos. Sin embargo, tienen varias características que identifican o diferencian a una política de una regla. Las reglas se pueden modificar con cierta frecuencia porque dependen de muchas variables. Las políticas por lo general no se modifican porque tienen definen unos lineamientos de comportamiento, pero no son de estricto cumplimiento, son simplemente pautas, permiten resolver algunos problemas. Las políticas se formulan en la alta gerencia, son pautas de acción generales, son discrecionales, o sea, la persona que va a ejecutar la política o que hace uso de esa política tiene discrecionalidad, es decir, tiene un rango de acción. Por lo general las reglas dicen hay que hacer esto, la política dice preferiblemente. Entonces la política establece un rango más amplio, ¿sí? Una característica es específica, clara y simple, es uniforme, quiere decir que se puede aplicar a varios aspectos. Entonces la política en ventas se puede aplicar a las ventas de todos los productos de la empresa, debe ser importante, debe integrar a todos los que están desarrollando la labor. Flexible, estable, quiere decir que no cambia en el tiempo. Entonces hay unas políticas de precios. Sí, hay unas políticas, a qué clientes se les puede vender, a qué clientes no se les puede vender. Sin embargo, hay que analizar cada caso individualmente para identificar si es factible o no, a qué lugares no se podría despachar, pero resulta que es un buen cliente, es un cliente que compra determinada cantidad de productos, entonces no podemos perder ese cliente, entonces despachémosle. En ese caso, las políticas empresariales permiten cierto nivel de decisión. A mí me gusta dar el ejemplo del supermercado. Resulta que llega un cliente al momento en que ya han cerrado la puerta del supermercado, pero resulta que es un muy buen cliente y entonces quien está detrás de la puerta no es el portero sino el gerente del almacén, y se da cuenta que es un muy buen cliente, pues decide que hay que se lo puede dejar ingresar y que hay que hacer ciertas excepciones. La política dice que los créditos se dan a 60 días, pero es un muy buen cliente, entonces le van a dar plazo a 120 días. La política permite ese tipo de situaciones en las cuales uno puede resolver una situación, uno puede resolver un problema, pero puede tomar ciertas decisiones y darle, por decir de alguna manera, ciertas modificaciones o permite moverse entre ciertos ámbitos de la política para poder solucionar el problema. Hay varios tipos de políticas, hay tipos de políticas según el plazo, hay políticas de largo plazo o de corto plazo, hay políticas generales que se aplican para toda la compañía, hay políticas específicas que se aplican solo para ventas, solo para producción, solo para manejo de cartera, ¿sí? Hay políticas en el área de operación, hay políticas en mercadeo, hay políticas en finanzas, hay políticas de personal. Entonces, digamos que este es el ámbito de las políticas. Las estrategias no determinan normas de comportamiento ni determinan posibles acciones de cómo solucionar problemas, sino que la estrategia lo que determina es cuál es la manera de lograr un objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi objetivo es exportar a Estados Unidos. Yo puedo exportar a Estados Unidos de varias maneras, lograr el objetivo de tener presencia en Estados Unidos. Por ejemplo, si yo quiero tener presencia en Estados Unidos, puedo hacerlo haciendo un convenio con un comercializador local, o sea, con alguien que ya esté en Estados Unidos, y sencillamente le mando los productos y él los comercializa por mí. Puedo montar mi propio punto de venta en Estados Unidos y entonces allá ya tengo presencia, pero entonces no lo hice en convenio con nadie, sino que yo mismo monté
el punto de venta y fabrico aquí y mando para Estados Unidos a mi propio punto de venta, no al punto de venta de otro. O simplemente monto una fábrica y un punto de venta en Estados Unidos y entonces no mando nada desde acá, sino que todo lo compro y lo produzco allá. Son varias maneras, todas son diferentes estrategias de tener presencia en Estados Unidos. Entonces la estrategia es la manera de lograr un objetivo. A mí me gusta explicarlo con el ejemplo de si yo estoy en la puerta de la universidad y quiero llegar a determinado lugar, ¿cuántas formas tengo de llegar? Y esas formas de llegar se combinan con las vías por las que cojo, el medio de transporte que utilizo y el tiempo que me demoro. Asimismo, entonces cada una de las estrategias para tener presencia en Estados Unidos pues involucra recursos, involucran unas actividades, no son las mismas actividades para montar una fábrica o un punto de venta que para hacer un convenio con un comercializador local en Estados Unidos. Entonces, apreciados estudiantes, esta es la diferencia entre los tres elementos. Las normas son digamos unos lineamientos del comportamiento, cómo deben hacerse las cosas estrictamente. Las políticas nos dan como una sugerencia de cómo solucionar problemas y cómo solucionar las situaciones. Esas sugerencias hay que acatarlas, pero podemos darles unas interpretaciones para poder solucionar los problemas en beneficio de la empresa. En contraste, las estrategias son una manera de lograr los objetivos. ¿Qué características tiene una estrategia? Una estrategia debe comunicarse internamente, porque si es la manera en que yo voy a lograr un objetivo, pues tengo que comunicar a las personas, yo tengo que comunicarle a mis subordinados, mire, lo que vamos a hacer es montar una fábrica en Estados Unidos, entonces pues tengo que comunicarle a las personas que me están colaborando que esa es la manera en que vamos a tener presencia en Estados Unidos. Adaptarnos a los cambios del entorno, muchas veces las estrategias hay que cambiarlas. Si decidimos que la estrategia es montar la fábrica en Estados Unidos y estamos pensando en montar la fábrica, estamos sacando los permisos, pero nos damos cuenta que el entorno no es favorable para tener allá una fábrica por el tema de los impuestos, por el tema tributario o por el tema de los salarios, entonces tenemos que adaptarnos a esos cambios y lo que decimos es no, qué pena, no voy a montar la fábrica, sino que voy a hacer un convenio. Es decir, yo puedo modificar la estrategia en el rumbo dependiendo de lo que suceda. Es como cuando yo voy por una vía y me doy cuenta que está congestionada, pues simplemente cambio y escojo otra. Es excluyente con respecto a otros cursos de acción posibles. ¿Esto qué significa? Pues que sencillamente yo cuando defino una estrategia necesariamente estoy renunciando a las otras. Quiere decir esto que si yo decido que voy a tener presencia en Estados Unidos haciendo un convenio con un comercializador local, pues entonces eso significa que estoy renunciando a montar mi fábrica allá y estoy así, ¿sí? Si es como decir que yo voy de un lugar a otro y cojo por dos vías al mismo tiempo, pues no tengo el don de la ubicuidad, o cojo por una vía o cojo por otra. Entonces cuando yo digo que defino una estrategia es porque necesariamente estoy renunciando a las otras. Requiere de una apropiación presupuestal. Esto quiere decir que si yo defino que voy a lograr el objetivo de determinada manera, pues tengo que establecer los recursos, tengo que tener el dinero suficiente para poder ejecutar esa labor allá. Las estrategias se formulan de arriba hacia abajo, significa que es en la alta gerencia donde definen cómo se van a lograr los objetivos, pero la ejecución como tal, o sea, quien ya tiene que viajar a Estados Unidos, quien tiene que conseguir el lote, quien tiene que sacar los permisos, pues ya es el personal ejecutivo. El gerente no es el que hace las labores, sino es el que establece cómo se deben hacer para que sean los niveles operativos los que ejecuten esa labor. Apreciados estudiantes, espero que este material haya sido de su agrado, espero que haya sido entendible. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like a este video y gracias.